Cuando estaba yo preparando Días Difíciles, apareció un capítulo de la novela en la revista Nexos, el primer capítulo. Entonces, recuerdo que estaba yo viendo la revista Nexos, vi el capítulo y entonces fue una impresión como cuando lees algo que tú hubieras querido haber escrito. Entonces, yo ya veía los personajes. Dije, este es Blanca Guerra, este es Salvador Sánchez, este es fulano. Entonces, desde ahí empezó la obsesión por querer hacer la película. Entonces, regresando a Días Difíciles le fue bien. Mira, lo más importante del cine nuestro es que la víspera me permitió hacer Días Difíciles. Días Difíciles me permitió hacer Morir en el Gol. ¿Por qué? Porque tú ya no eres un desconocido, ya tienes una película nominada en la muestra, etcétera, etcétera. Entonces, yo llego, en ese momento el director del IMCINE, Alberto Isaac, había renunciado al IMCINE. No pudo con el aparato burocrático, dijo, yo no puedo. Y es cuando hace Mariana Mariana, que es la película que me gana mejor película a Días Difíciles. Estaba en la terna, gana Mariana Mariana. Alberto deja el IMCINE y entra un señor, un licenciado que se llamaba Soto Izquierdo, Enrique Soto Izquierdo, que no tenía antecedentes en el cine. Era más bien un político. Había sido director del CREA y había sido diputado y X, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco el cine le interesaba mucho. Por ejemplo, cuando quiero yo hacer Días Difíciles, era muy difícil de ver porque no daba citas, llega. Entonces alguien me dice, pues déjale la víspera para que vea la víspera. Vio la víspera y le encantó y me habló y ya lo pude ver y apoya Días Difíciles con la tercera parte. Cuando quiero hacer Morir en el Golfo, voy en cine con el guión como estaba, como la novela, con contexto petrolero y todo, ¿no? Y entonces lo dejo en el cine y me hablan unos días después y me dicen, no, pues está muy bien, es una buena película, pero aquí la decisión sí tiene que ser consensuada con Joaquín Hernández Laquina. Entonces me mandan a Ciudad Madero. Entonces me acuerdo muy bien que voy allá a Ciudad Madero con uno que era un subdirector del IMCINE, el doctor Ibarra, a negociar con Laquina. Entonces llego, el búnker de Laquina era una casa así como fortaleza, entras, senadores esperando el acuerdo con Laquina, o sea, era una gente de mucha influencia, de mucho poder, y estamos ya en la campaña presidencial. Estamos en 88. O sea, en ese momento todo se movía y como sabemos, Laquina apoyó más al ingeniero Cárdenas como candidato a presidente, no a Salinas, y entonces llego y nos mandan a conocer lo que había hecho el sindicato entonces voy a ver las tiendas, voy a ver todo eso, digamos, después nos entrevistamos con Laquina y fue una cuestión muy difícil. ¿Estuviste varios días? No, 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 ¿Ida y vuelta? todo pasó en un día. Digamos, llegamos en la mañana, porque me acompañó este doctor Ibarra, vimos lo del sindicato, desayunamos, siempre muy amables todos, éramos invitados de Laquina, y ya en la tarde nos entrevistamos con Laquina. Entonces eso es maravilloso porque ya sabes, desde amigo cineasta, ¿por qué no viene usted y nos hace un documental sobre todo lo que se ha hecho en el sindicato, por la población y por todo, y por los compañeros trabajadores de Pemex, todo eso, hasta, no, pues es que es Héctor Aguilar Camín, está pagado por Salinas, porque era para difamarme, o sea, y llega desde intentos de cooptación hasta amenazas veladas. Bueno, pues ustedes saben, si la quieren hacer, yo ya no puedo hacer nada, pero, o sea, yo salí en ese momento con la sensación de que no se podía hacer la película. Me acuerdo muy bien. Ya nos regresamos, pero al final, Laquina nos dice, no, caciques hay así, y hay muchos. Dice, pero no está en el sindicato. Y ya, me quedé con esa idea. Dije, no, pues no se puede hacer. Entonces regreso a México muy desanimado y recuerdo una plática que había tenido con Fernando Gutiérrez Barrios. Es decir, en
entre más o menos cuando yo hago Días Difíciles, 87, 86, 87, mi hermana era gobernadora en Tlaxcala. Era la segunda mujer gobernadora en la historia de México, muy joven. Yo le ayudaba en las cuestiones culturales, mientras ella era gobernadora. Había una especie como de CONACULTA, Consejo Estatal de Cultura y las Artes, y que coordinaba el teatro y los museos. Entonces yo era el presidente de ese consejo, honorario, y le ayudaba en ese encargo, digamos. Entonces, en una ocasión, Beatriz organizó una reunión de gobernadores de sus vecinos, los cercanos, el de Puebla, el de Veracruz, etcétera. Y el gobernador de Veracruz era Fernando Gutiérrez Barrios, que sabemos que había sido director de la Federal de Seguridad, etcétera. Era un personaje especial de la política mexicana. Entonces me dice Beatriz, ¿a ti qué quieres? Tú pregúntale a don Fernando a ver qué opina de morir en el Golfo. Y me puso en su comitiva. O sea, algunos funcionarios atendían a los gobernadores. Ahí me puso con don Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, en la comida, estaba yo con él y entonces, pues empezamos a hablar de cine, le gustaba. Entonces, le pregunto, don Fernando, le quiero hacer una pregunta. Esto ha sido como 88. ¿Cómo ve usted? A mí me gusta hacer cine y yo ya hice estas películas. Creo que conocí a La Víspera, don Fernando. Me dice, morí en el Golfo. ¿Cómo ve usted que quiero filmarla? Se me queda viendo, dice, difícil, es difícil. ¿Por qué, don Fernando? Bueno, pues es que los amigos del sindicato, no creo que les guste mucho la idea de que esto se haga. Ah, qué caray. Entonces, fíjate, me dice, le voy a dar un consejo. Mire, conocía muy bien el libro. Dice, el libro es espléndido, conozco a Héctor. Dice, ahí habla de un cacique. Dice, caciques hay también de Veracruz. Entonces me dice, mire, yo acabo de entablar un proceso penal contra un cacique que se llama Cirilo Vázquez. Dice, ahí está ese personaje. Vaya usted con el secretario de gobierno de parte mía y dígale que le muestre lo de Cirilo Vázquez. Y era un cacique de tierras, terrateniente, controlaba. Y entonces, muchos meses antes de lo de la quina, pues yo llego con Héctor Aguilar, ya después de ver la quina, digo, Héctor, me fue horrible, tú nunca fuiste, pero yo sí fui, y esto, y le conté del búnker, y le digo, mira, hay de dos sopas, o la hacemos independiente, chiquitita, 16 milímetros, calladitos, como se hizo Rojo Amanecer, o cambiamos el cacique. No pasa en el petróleo, es un cacique, control de tierras, porque las tierras van a tener un valor, no por el petróleo, sino por el turismo. Y entonces decidimos hacer la película así, cambiando el contexto. Entonces me acordé de lo de Cirilo Vázquez, y ahí es cuando entra Víctor Hugo Rascón. Vamos a hacer esto, y entonces hicimos la adaptación de Morir. Yo tenía una adaptación, porque me había ido a Cuba. En Cuba organizaba el Sundance unos talleres para hacer guiones. Entonces yo fui a trabajar, Morí en el Golfo, en Cuba, con varios, o sea, asesores, guionistas, cubanos, otros que venían de Estados Unidos, etcétera. Y yo había hecho una versión muy buena con el petróleo, todo, ¿no? Que era la que se iba a filmar. Y entonces cambiamos la versión y lo volvimos un cacique de tierras, un terrateniente, y con uno criollo, como es Parodi. O sea, si no hubiera tenido que haber sido Ernesto Gómez Cruz o José Carlos Ruiz, que era el tipo físico de la quina, bajito, moreno. No, este era un cacique criollo, Parodi, ¿no? Que ya había trabajado conmigo en Días Difíciles. Entonces, se cambia y se empieza a hacer la película. Entonces ahí tuve mucha suerte, porque el propio Aguilar Camín me recomendó al productor. Dice, oye, mira, yo tengo un amigo en Tabasco, se llama Nacho Cobo, Ignacio Cobo. En esa época era el director de comunicación social del Estado, cuando era el gobernador Pedrero, González Pedrero. O sea, me dice, Nacho era dueño de hoteles en Tabasco. Era dueño de un hotel que se llama Viva. Y entonces me dice, Nacho, yo le entro.
te pongo los hoteles, te pongo el hospedaje y aquí la filmas. Entonces, en lugar de filmarla en Veracruz, en Chicontepec, se filma en Tabasco y luce las locaciones. Todo. Ahora, esa película ya no tuvo las limitaciones presupuestales, ni de La Víspera, ni de Días Difíciles. Costó $300,000. No es tampoco una gran producción, pero nos alcanzó perfecto en ese sentido. Y se hace ya con los sindicatos. Desde Días Difíciles yo tuve que meter a la ANDA porque no te dejaban, y al STIC, que es con los que hago las películas, ¿no? Y entonces, Morir en el Golfo no tiene problemas de producción, se filma bien. ¿Y cómo fue tu relación con Héctor Aguilar Camín? ¿Qué tan accesible a la adaptación? ¿Qué tanto intervino? Espléndida relación. Desde un principio me dijo, la novela es la novela, el guión de la película es el guión de la película. Entonces, le íbamos mandando los tratamientos, Rascón y yo, Víctor Hugo Rascón y yo, y nada más nos hacía oye, mira aquí este personaje, nada, nunca se metió. Y le gustó mucho, la película. Nunca tuve una mala relación con él, ni con Guadalupe Loaiza, nunca. Cambia el sexenio, toma posesión Salinas, gana la elección, y estábamos filmando, Morir se filma de 88-89, entre diciembre y enero. Se hacen 6 semanas, 5 semanas. Entonces, estábamos filmando en Tabasco, la parte del búnker de la quina, cuando, y estaba Aguilar, fue a visitar la locación, y cae la quina. Me dice, ¿qué crees? Encarcelaron a la quina. En ese momento estábamos filmando, y entonces, vamos a empezar otra vez a hacer La Petrolero, y les dije, ya no se puede, ya habíamos hecho una negociación, o sea, entonces, y también Parodi, que era un agente muy, muy ético, dice, no, estamos haciendo esto, que es un cacique criollo, dueño de tierras, digo, yo no soy la quina, o sea, yo soy un... Y entonces, es más, estaba más moldeado como El Padrino, te acuerdas, se parece al Padrino un poco, ¿no? Sí. Al Padrino de Marlon Brando. Entonces, así seguimos, y así se terminó. Y a la película le fue muy bien, porque en el momento que lo vuelves un cacique terrateniente, se vuelve latinoamericano. Entonces le fue muy bien en Latinoamérica. Se vendió bien. Sí, se vendió bien, ganó el segundo coral de Cuba, ganó muchos premios internacionales, también se presentó en Los Ángeles, tuvo una difusión muy, muy buena, muy grande, y también estuvo nominada a Mejor Película ese año. Y pasó una cosa curiosísima. Esta es la transición, que es muy importante, por eso te doy todo el contexto. Es la transición entre el cine independiente de cooperativas y otra vez un cine apoyado por el Estado, que es el caso de Miroslava. Esta transición se da en 89, que es cuando ya toma posesión Salinas y nombran director del cine a Ignacio Durán. En 88, llega en 89, y entonces, como tú sabes, yo tengo una relación de toda la vida con Nacho Durán. Entonces, soy yo como un asesor de IMCINE todavía. Pero estamos en 89. Entonces, se termina la película. Igual, la producción fue tripartita. O sea, el Estado entra con la tercera parte, $100,000. Al final sí entró, cuando ya no era la quina. El Nacho Cobo, a través de una compañía que se llama Tabasco Films, es dueño como del 60% de la película, como del 50%, y la cooperativa tiene como el 10%, 15%, porque no podíamos ya aportar. Y entonces pasa una cosa, es muy interesante porque estas películas de cooperativa, fíjate qué bonito, que empezaron chiquititas de cine independiente a principios de los 80s, Knockout de García Gras, La Víspera, luego De veras me atrapaste, Gerardo Pardo, luego las del concurso, Amor a la vuelta de la esquina. Entonces, donde ganábamos eran mejores óperas primas, todos nosotros. En la segunda parte del sexenio, digamos, no el sexenio de los 80s, a partir de Días Difíciles, ya estaban en la terna de mejor película. Entonces se da un fenómeno curiosísimo, que con esto cerramos los 80s, que es muy interesante, en 89. 89, estamos ya en 90,
es decir, ya es, y son los Arieles de películas producidas en 89. Entonces, en 89 nosotros todo esto lo hacíamos a través de una cooperativa, la José Revueltas, Días Difíciles, Morí en el Golfo, y entonces en la terna de mejor película correspondiente a 89 estaban 2 películas nuestras, de 3, producidas por la cooperativa. Goitia, de Diego López, y Morí en el Golfo, en la terna de mejor película. Y lo mismo, mejores directores, etcétera, etcétera. Y entonces pasa un fenómeno curiosísimo. Se dan los Arieles y yo pierdo con Morí en el Golfo y gano mejor película con Goitia porque yo era el presidente de la cooperativa en ese momento, era el productor. Entonces, mi Ariel de Oro por Goitia, junto con Diego López, otro Ariel de Oro, porque era el coproductor, sí, con su compañía. Y ese año gana también Mariano Varo, ópera prima, con Lola, 89, donde también participó la cooperativa. Entonces, la transición, y esto es muy importante, de todo el contexto político del cine mexicano, porque en 89 nos dice Nacho Durán, todavía Cabeza de Vaca, que es de 90, participa en la cooperativa. Entonces nos llama Nacho Durán a un grupo de productores. Todos somos productores directores. Nos hicimos en los 80 productores directores. Nos habla y dice, miren, yo los estimo mucho, están haciendo el cine importante, pero tengo mucha presión de los sindicatos. No se justifica que sean películas de cooperativa, son películas muy caras. Por decirte algo, Cabeza de Vaca cuesta más de $1 millón. Dice, entonces no se puede justificar. Entonces dice, nosotros no vamos a poder apoyar este cine ya. Entonces cambia el esquema. Y entonces se crean compañías de los propios directores, productores, que coproducen en asociación con el Estado. Y el Estado ya no ponía la tercera parte de un presupuesto, como fue en los 80s, sino ponía hasta el 65% de un presupuesto. Y así es como se hace Miroslava. Una compañía privada de nosotros con el Estado en un contrato de asociación para la producción. O sea, le dieron la vuelta porque incluso mejoraron las condiciones, sí, de participación. Sí, y se volvieron películas con muchos valores de producción. O sea, estás hablando, mira, si Morí en el Golfo costó $300,000 y Miroslava costó $1 millón, aumentan los valores de producción. Y entonces el apoyo del Estado se triplicó y los presupuestos también, porque era la política, acuérdate que están luchando México por entrar al Tratado de Libre Comercio, es producir menos películas. El Estado no apoya más de 12 películas por año, 12, 13, con más presupuesto, orientadas a recuperar el mercado de clase media mexicano y a conquistar el mercado internacional. Esa es y lo logran. O sea, películas como Danzón se venden en Europa, se venden en Japón, y ya no se vendía el cine mexicano. O sea, cambia la política y se vuelve una política más agresiva en valores de producción para la conquista de los mercados. Y ya menos autoral, menos temas políticos. Ahora, volviendo a lo mío, mis 3 películas personales son las que tienen que ver con el poder y la política. Son La Víspera, Días Difíciles y Morir en el Golfo.